Muy buenas tardes. Welcome to the Instituto Cervantes Leeds and Manchester, our YouTube channel. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds. Bueno, mi nombre es Pedro Eusebio y soy el director del Instituto Cervantes en estas dos ciudades. Y hoy tenemos un encuentro de poesía y por eso me voy a permitir comenzar con una cita de la poeta invitada de Maripaz Moreno. Y dice así: el cerebro de un poeta es como el fondo del mar, decía Valéry, sembrado de restos de poemas naufragados, de malogrados logros y obras maestras que nunca existieron. Bueno, es un extracto del poema del vientre de las iguanas y me ha parecido pertinente porque creo que puede reflejar lo que son los poetas o el cerebro de los poetas, pero es algo con lo que disiente. Me ha parecido muy bonito, pero claro, es depósito de las obras maestras que nunca existieron. No, pues vamos a ver, efectivamente, vamos a comprobar con Maripaz esta tarde que ella atesora auténticas obras maestras de la poesía. Muchísimas gracias, querido público. Maripaz, nuestra invitada especial hoy, también nuestro invitado especial José Antonio Olmedo López Amor y nuestro invitado de siempre, colaborador y alma mater de la Crátera de Artemis, que es un programa que desarrolla Antonio Martínez Arboleda de manera ejemplar en colaboración con el Instituto Cervantes de Leeds y también con la universidad de la que él es profesor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, a ustedes, las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues yo voy a presentar muy brevemente, voy a dar una reseña biográfica de José Antonio Olmedo López Amor y de Antonio Martínez Arboleda y posteriormente pasaré la palabra a José Antonio para que presente a nuestra invitada Maripaz Moreno, a quien agradezco además especialmente el hecho de que hoy en un día tan especial como el Thanksgiving en Estados Unidos, como nuestra Nochebuena en España y en muchos países europeos, pues que haya tenido la amabilidad y esa deferencia de traernos su poesía en un día tan especial como este. Así que muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, José Antonio Olmedo López Amor nació en Valencia, ha publicado 8 libros de ensayo, poesía, ha colaborado también con narrativa y poesía en más de una veintena de antologías y es escritor, poeta, articulista, ensayista, traductor, divulgador científico, crítico literario y también crítico cinematográfico. Es titulado en audiovisuales y también realiza estudios hispánicos en lengua española y sus literaturas en la Universidad de Valencia. Además, es miembro del comité asesor y delegado territorial en Valencia de todoliteratura.es. Es codirector y cofundador también con Antonio Martínez Arboleda de la Crátera, revista de crítica y poesía contemporánea, y colaborador en diversos medios como Revista Turia, Revista de Letras, de La Vanguardia, Culturamas, Los Diablos Azules, Infolibre, El vuelo de la lechuza, Contrapunto, La raíz invertida, Oculta literatura, El coloquio de los perros, La Gaia Ciencia, Hojas en la acera y Periódico de poesía, entre otros. Muchísimas gracias de nuevo, José Antonio. Y Antonio Martínez Arboleda, que es el que va a moderar este encuentro poético, es profesor del Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Leeds y codirector del Centro para la Investigación de la Educación Digital, también en la Universidad de Leeds. Antonio ha publicado artículos sobre pedagogía crítica digital e imparte docencia de lengua y política españolas, derecho y pedagogía, entre otras materias. Es, además de poeta, también es traductor y él se declara como un activista cultural, de lo cual no tengo ninguna duda. Además de estas actividades, destaca el proyecto del que es parte esta velada poética, la Crátera de Artemis, un proyecto en colaboración con el Instituto Cervantes de Leeds y de Manchester, y en el que, bueno, pues gracias a esa militancia
cultural y poética de Antonio, bueno, pues se ha logrado llevar la traducción o realizar la traducción de la obra de nuestros principales poetas a lenguas muy variadas. La lista de universidades que participan en este proyecto es bastante larga, no me voy a extender mucho más, pero realmente es un trabajo del que todos tenemos que estar muy agradecidos. Dirige además de este proyecto de Crátera de Artemis el grupo de poesía Transforming with Poetry y es delegado en Gran Bretaña de la revista Crátera de Poesía. Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, yo sin más, desearles que disfruten. Estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho todos de la poesía de Maripaz Moreno y tiene la palabra José Antonio Olmedo López Amor. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer y un privilegio participar en este acto poético que inaugura una nueva edición de la Crátera de Artemis, como muy bien habéis apuntado, un certamen digital universitario de traducción de poesía que ya va por su tercera convocatoria, lo cual es una cosa de mucha alegría y satisfacción, porque la verdad es que nos está dando muchas alegrías. Quiero agradecer en primer lugar la amable invitación de Antonio Martínez Arboleda, motor y alma de este gran proyecto, al que apoyamos desde España a través de la revista literaria Crátera. Agradecer en general, por supuesto, también a los institutos Cervantes de Manchester y de Leeds por la organización de este encuentro, así como a la Universidad de Leeds como entidad colaboradora. Y en particular, como no, a Ernesto Gómez y a Pedro Eusebio por su amable generosidad y atención. Puedo presumir de que con Antonio Martínez Arboleda me une una gran amistad. Para todo el equipo de la revista Crátera es un inmenso honor contar con sus colaboraciones habituales en la sección de traducción de la revista y además podemos decir con orgullo que es nuestro embajador, miembro de nuestro comité asesor y delegado de la revista en el Reino Unido, lo cual es un lujo y una grandísima satisfacción para todos nosotros. Hoy es para mí un gran orgullo presentaros esta tarde a una gran mujer, a una mujer de letras, a una docente, investigadora y poeta, y me refiero a Maripaz Moreno. Maripaz Moreno nació en Murcia, España, es poeta, ensayista, crítica literaria, entre otras cosas, es licenciada en Filología Española por la Universidad de Alicante y doctora y profesora de Literatura Española en la Universidad Estatal de Ohio. Es además catedrática y profesora titular de Español en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Cincinnati. Actualmente también ha impartido clases desde las universidades de Vanderbilt y Ohio. Su investigación se centra en la actualidad en la poesía contemporánea española y las conexiones que hay entre esta y la comida y la cultura. Una cosa muy interesante. Esta combinación de disciplinas, sin duda, la singulariza como investigadora, ya que además de destacar en ello, es algo poco habitual de encontrar, ¿verdad? La profesora Moreno ha sido incluida como poeta en varias antologías, como son Poetisas Españolas, editada por Torremozas en el 2003, Mapa, antología poética de 30 poetas valencianos en la democracia, editado por Carena Ediciones en 2009, y una antología muy especial que se llama Cartografías de Orfeo, que se llevó a cabo desde la Universidad de Puerto Rico en Humacao en el 2014, que es esta que tengo aquí, seguramente tú la recordarás, Maripaz, y felizmente coincidimos, no sé si lo sabes, que coincidimos ambos como autores convocados por el gran Sergio Arlandis, lo cual me hace una inmensa ilusión y una gran satisfacción. Como curiosa anécdota, deciros que Maripaz Moreno está casada con el botánico Eric J. Tepe, conocido por su trabajo como taxónomo de plantas tropicales y quien ha descubierto una planta a la que le ha dado un nombre y es Solanum pacificum, homenaje tanto al nombre de la autora Paz como al Océano Pacífico, una cosa muy curiosa que no quería dejar de comentar. En cuanto a la obra poética de María Paz Moreno, comenzó en el año 1994 y abarca desde España a Portugal y los Estados Unidos, hasta el día de hoy con los siguientes 9 poemarios. La semilla bajo el asfalto, del año 94, Mudanza en su costumbre, del año 96, Correspondencia atrasada, año 99, Geografía enemiga, año 2001. Este poemario fue publicado por Ediciones Tema en Lisboa, en Portugal, y se publicó como edición bilingüe, español-portugués, algo muy interesante. Geografía enemiga y los dones perversos, del año 2005. Invernadero,
año 2007. El vientre de las iguanas, año 2012, traducido al inglés por Jennifer Rabun y publicado por Valparaíso Editions. From the Other Shore, año 2018, publicado en Valparaíso Edition también. Y ya está. Y el último poemario, el más reciente, que no se me olvide, es Amiga del Monstruo, editado en el año 2020 en la famosa editorial y prestigiosa Renacimiento de Sevilla. Ahí lo tienes. En cuanto a los libros de investigación, la obra de la profesora Moreno se centra en el poeta alicantino Juan Gil Albert, un autor sobre el que escribió un maravilloso artículo titulado Reivindicación de la cigarra, naturaleza e impulso creativo en la poesía de Juan Gil Albert, el cual tuvimos la suerte de publicar en el último número de la revista Crátera, editado hasta hoy, que es el número 8, que es este que tenemos aquí, que espero que tú también lo tengas, Maripaz, porque con esto de las distancias, un monográfico, este número dedicado al poeta alicantino. Los libros de crítica e investigación de Maripaz Moreno son los siguientes: El culturalismo en la poesía de Juan Gil Albert, publicado en el año 2000, Juan Gil Albert, poesía completa, publicado en el año 2004, Concha Zardoya, antología poética, publicado en el 2008, y Cartas a Juan Gil Albert, que es un epistolario selecto, publicado en el año 2016. En cuanto a la literatura culinaria, que os he comentado antes, las investigaciones de la profesora Maripaz son consideradas pioneras y de consulta obligada por la crítica especializada. Estos son los 3 títulos: De la página al plato, el libro de cocina en España, 2012, Writing About Food, Culinary Literature in the Hispanic World, 2012, Madrid, A Culinary Story, 2018. Y entre los muchísimos premios que ha recibido Maripaz, he decidido mencionar unos cuantos, porque si no sería muy abusivo por mi parte. Ha recibido, entre otros, el tercer premio de poesía Miguel Hernández en el año 1994, el tercer premio de poesía Lunara en el año 1996, el premio Villa de Cox en el 98 y el premio George Riversell Junior Award en el año 2019, lo cual no está nada mal y está muy bien. Como podéis ver, estamos ante una escritora, investigadora y profesora consagrada y laureada, un referente internacional para muchos escritores, y estoy seguro de que tenéis muchas ganas de conocerla y escucharla. Así que no me quiero extender más, doy por concluida mi presentación, no sin antes recitaros unos versos de Maripaz pertenecientes al poema La hermana de Shakespeare, el cual dedica a la escritora Virginia Woolf. Y dice así: dormir en brazos de Góngora, coquetear con Garcilaso, timarse con Quevedo y perseguir a San Juan. De una mujer que escribe, ¿qué más se puede esperar? Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo José Antonio, por tus palabras, y Pedro también, por supuesto, del Instituto Cervantes. Y bienvenida, una cálida bienvenida a Maripaz Moreno. La verdad es que es un placer tenerte, es todo un lujo tenerte aquí, entre otras cosas porque, fíjate, buena parte de nuestra audiencia son estudiantes de licenciatura de español, portugués y estudios latinoamericanos de distintas combinaciones. Y bueno, estos estudiantes, entre otras cosas, van a enfrentarse a la tarea de traducir algunos de tus poemas al inglés. Entonces, tu presencia aquí es un aliciente tremendo para todas aquellas estudiantes y estudiantes que tienen, digamos, inquietudes humanísticas, inquietudes literarias. Y bueno, nadie mejor que tú para poner en marcha esta nueva edición de la Crátera de Artemis. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, José Antonio, por esa presentación tan exhaustiva que me ha dejado un poco agotada, tanta información, pero gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por esa también amable presentación, por la invitación, por la organización. Gracias al Instituto Cervantes, gracias a la Universidad de Leeds, gracias también, Antonio. En fin, me siento mimada y os agradezco mucho a todos la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Ojalá que los que están asistiendo también, en fin, se lleven se hagan aquí con un buen sabor de boca y disfruten pues, la charla sobre poesía y la lectura sobre poesía. Así que, bueno, aquí estamos. Vale, muy bien. Pues recuerdo cuando estuvimos hablando el otro día sobre el evento que tú querías darle a la poesía la importancia que merece, ¿no? Que
que tenga el papel principal en esta actividad de hoy, ¿no? Entonces, vamos a mostraros en la pantalla a todos vosotros que estáis en la audiencia una selección del poemario Amiga del Monstruo de Maripaz Moreno, con poemas que ella misma ha seleccionado para hoy. Y bueno, iremos mostrando el texto para facilitar el seguimiento por parte de todos vosotros. Entonces, Maripaz, pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, bueno, voy a mostraros aquí también el librito, es poquita cosa, pero bueno, así es la poesía, viene en paquetitos pequeños, pero luego tiene una fuerza, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar con un poema que tenéis ahí delante, ¿verdad? Que se llama Donde dices miedo. Es un poema que escribí en pleno confinamiento. En Estados Unidos el confinamiento no fue tan rígido, digamos, como en España, donde la gente no podía literalmente salir de casa. Aquí nos dejaban salir, aunque estaba todo cerrado y bueno, uno no podía salir mucho, pero en cualquier caso esa sensación, ¿no? de miedo, de angustia que teníamos en ese momento me llevó a escribir este poema, ¿no? Y bueno, pues aquí os lo leo. Donde dices miedo, di esperanza. Donde dices pared, di balcón o ventana, abiertos hacia el cielo como campos de trigo. Allí donde te llega la voz de tus vecinos, la risa o el llanto de sus hijos, el zureo tembloroso de las palomas protegiendo el nido, el olor de los guisos en las cocinas, compartiendo el pan y la fruta que ahora son sagrados. Donde dices hoy, di mañana. Sobre todo di vida. Abre bien los ojos. Llegarán días nuevos. Atravesaremos juntos este túnel hasta alcanzar el otro lado y una nueva compasión nos llenará de luz. Veremos abrirse las flores del naranjo y un abrazo será un abrazo y no una llamada al monstruo. Ganará nuestra obstinación de especie superviviente a través de los siglos. Heridos, sí, pero fortalecidos por la rabia y decididos más que nunca a remontar el vuelo, a ser paloma o mirlo, flor o río y seguir fluyendo, amando, escribiendo nuestra historia. Maravilloso. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias. Bueno. Pues este poema, Amiga del Monstruo, bueno, a mí no me gusta mucho explicar los poemas porque pienso que la poesía precisamente la gracia que tiene es que se puede interpretar de mil maneras, ¿no? Incluso la misma persona puede leer un poema hoy o mañana y tener una interpretación diferente. Pero, a pesar de eso, ¿no? Si tuviera que hablar de las circunstancias de este poema, diría que es un poema que habla sobre la necesidad de afrontar los miedos. Yo de niña, una niña muy miedosa, me daban miedo la oscuridad, las arañas, las serpientes, bueno, todavía me da miedo casi todas esas cosas. Entonces esa necesidad de afrontar los miedos, ¿no? Que cuando uno se hace mayor, pues son miedos un poco más serios también, ¿no? Esas cosas que van pasando en la vida y que tenemos que ir afrontando. Y el título, Amiga del Monstruo, pues está más o menos robado de una canción de Rihanna. No sé si alguien conoce esta canción de Friends with the Monster, que es una canción que está muy bien, si uno escucha la letra tiene mucha amiga. Entonces, bueno, a partir de ese título y de esa canción, yo con permiso de Rihanna, probé el título y escribí este poema. Cuando ya no tenga miedos, cuando en la oscuridad cierre los ojos confiada, sin escudriñar la sombra compulsivamente, cuando no imagine la respiración ajena en el silencio nocturno, cuando no mida mis pasos cautelosa, ni beba sin tener sed, te miraré a la cara muy de cerca y hablaremos finalmente de tú a tú. Para entonces no sostendré temblorosa los días de mi vida como las cuentas de un collar que se desgrana, roto el lazo que las une. Entonces no temeré al miedo mismo, no preguntaré ¿y ahora qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué pasa luego? Me haré amiga del monstruo. Jugaremos a compartir momentos y miradas cómplices y quizá me regale una flor mientras me arropa con su manto oscuro que todo lo devora. Quizá hasta me enamore de su espalda curvada o su deforme rostro o descubra su perfecta belleza inenarrable. Solo sé que me dejaré llevar, como todos. Me iré con él por voluntad propia, sin histerismos ni aspavientos, que de nada sirven, pues nunca han conmovido ni conmoverán al monstruo.
Precioso. El poema que continúa, Cosmótica, efectivamente. Cosmótica, la idea del título, supuestamente, yo intentaba hacer un juego de palabras así ingenioso, ¿verdad?, entre cosmos y cosmética. Es un poema sobre la promesa de los productos de belleza, que en realidad parece que nos prometen que van a detener el tiempo. En realidad es un poema sobre el paso del tiempo, ¿no? Crema para las arrugas. Crema que aplico dibujando pequeños círculos sobre los pómulos, la frente, la barbilla, el contorno de los ojos. Crema para disimular el peso de la piel, los nuevos pliegues, la debilidad de los músculos que ayer la mantenían, arrogante y ajena a su propia firmeza, tersa como piel de manzana, como el lomo plateado de un pez. Me aplico la crema con obstinación ciega, meditando sobre las leyes gravitatorias, el delicado equilibrio de los planetas y mi rostro estirado por el peso del universo. Tarde ya para evocar el coli de Virgo, siento un odio profundo hacia Garcilaso. Aceite de aguacate para las estrías, esencia de rosa y azucena, aloe y camomila para calmar la irritación por el paso del tiempo. Extracto de algas marinas para borrar el cansancio, la resaca, la piel apagada, producto de las noches en que aún me atrevo a recoger ufana del dulce fruto. Y un serum sagrado, destilado semen de Cronos, ordeñado y envasado para mí por las sacerdotisas de la cosmética. Unas gotas aplicadas cada noche prometen devolver los ojos de adolescente con que miraba el mundo. Mascarilla de leche de coco, leche amarillenta que calma mi miedo a la muerte. El poema que continúa, Obstinación del agua, lo he seleccionado, es un poema que tiene bastante significado para mí. Vivo, como sabéis, en los Estados Unidos, vivo en la ciudad de Cincinnati. La ciudad de Cincinnati está, digamos, dominada o presidida por la presencia del río Ohio, que es un río enorme, bellísimo, poderoso, y además es un río que separa Ohio de Kentucky. Y bueno, además se puede ver desde mi casa, ¿no? Entonces me encanta mirar al río, me gusta mucho pasear cerca del río y, en fin, mirar al agua y admirar esa certeza existencial que parece que tiene el agua, que siempre sabe dónde va, ¿no? Aparte de eso, la historia de Cincinnati es bastante interesante. En el siglo XIX, mediados del XIX, antes de la Guerra Civil Americana, Ohio era el primer estado del norte en el que no había esclavitud. Entonces muchos esclavos que vivían pues, en el sur, y sobre todo en el estado de Kentucky, intentaban cruzar el río a nado, o como pudieran, para poder llegar al norte y dejar de ser esclavos, ¿no? Y encontrar la libertad. Entonces escribí el poema pensando en esa historia, en esa carga histórica que tiene el río, que tiene la ciudad de Cincinnati. Obstinación del agua. El hambre de los pájaros no se sacia al llegar la primavera. Hoy he bajado hasta el río a preguntarle por su certeza, por su papel de testigo, por la fuerza con que empuja troncos y ramas. De pie sobre el puente, escucho el discurso furioso de su espuma alzada. La palabra es agua, la esperanza es agua. Fluye imparable, indiferente a los obstáculos, predicando persistencia con el ejemplo y obstinación sagrada con cada remolino. Río Ohio, me tatuaré tu nombre si me cuentas lo que sabes, si compartes conmigo tu saber antiguo, el impulso eterno de la corriente que te da sentido. Dime si tu rumor es idioma extinto, grito ancestral o canción de cuna. Dime si aún guardas el recuerdo de quienes te cruzaron, furtivos, en su salto desesperado al otro lado. No más grilletes, no más látigos, atrás los campos de flores blancas sobre la espalda, las manos agrietadas de secar tabaco bajo el sol sureño. Dime, ¿lloraste con ellos cuando alcanzaron la otra orilla? Estar vivo, ser libre como un río, mientras un gorrión picotea los arbustos, arrancando con golpes leves y precisos pequeñas frutas rojas que perlan las ramas. Precioso. Gracias.
Pues Puente Tepetapa es un poema de amor, así sin más. Se me ocurrió que nos vendría bien poner un poema de amor, el amor nunca está de más, así que es un poema sobre el amor, es un poema que escribí en México, que es un país que tiene un lugar especial en mi corazoncito, es un país maravilloso, precioso, en fin, que evoca tantísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está, no voy a decir más porque para qué, ¿no? Puente Tepetapa. Hoy no quiero escribir sobre nada que no sea tu cuerpo. El amor bajo las vigas de madera, antes de los ladridos, del tráfico incesante, de las voces de vendedores callejeros anunciando su mercancía. Nuestro amor toma la forma y el olor de este país antiguo y caótico, urgente como el grito febril de los vendedores pregonando su mercancía, nopalitos tiernos, llévele, aguacates, dulces, hierbas que curan todos los males, menos la pobreza. El amor aquí, bajo las vigas, en la pequeña casa junto al puente Tepetapa, quiere ser ciudad, plaza, catedral barroca. Persigue su trascendencia en las colinas rojas, los 1000 tejados más allá de la montaña, el resplandor nocturno de las cuevas donde va la romería cada mes de julio. Quiere ser mezcal que se bebe de un trago con lima y polvo de chile. Un desafío a la muerte, una mariposa que se acerca a la luz, el amor como un fulgor que seduce hasta quemarnos. Bueno, decía antes José Antonio, ¿verdad? Mencionabas mi interés por la gastronomía, la cocina. Sí, es una de mis grandes pasiones, ¿no? La poesía por un lado, pero lo gastronómico, la importancia de los recetarios. Me gusta mucho leer recetarios y explorar, a ver qué cosas nos dicen entre líneas, ¿no? Qué cosas nos enseñan. Y bueno, este poema nace en parte de eso. También tengo que decir que este poema, aparte de ser un poema, es una receta. En este poema está la receta de mi madre del tocino de cielo. No sé si habéis probado, bueno, si estáis familiarizados con el maravilloso tocino de cielo, que es una de las grandes contribuciones de España al mundo. Y en este caso, pues puse la receta de mi madre, está aquí. Jugué con eso, jugué con la figura de Sor Juana, la monja mexicana, la gran mente preclara del siglo de oro, una mujer inteligentísima, que escribió, bueno, poesía, escribió teología, y en un momento dado se metió en problemas porque se le ocurrió enmendarle la plana a algún teólogo hombre, entonces el hecho de que una mujer hablara de teología no fue muy bien, y su confesor le prohibió, que nos parece una locura hoy en día, pero le prohibió entrar en su biblioteca durante una temporada. Entonces Sor Juana no podía entrar en su biblioteca, entró en la cocina del convento, el convento de San Jerónimo, y después de entrar en la cocina se puso a experimentar con cosas como el azúcar, el agua, y prácticamente estaba haciendo pues ciencia, ¿no? Y de ahí nació esta carta que ella escribe, la respuesta a Filotea, en la que habla de estas cosas. Entonces, lo que veis en la pantalla que está escrito en cursiva son las palabras textuales de Sor Juana. Lo que he hecho aquí ha sido integrar citas de su poema, entonces ahí es Sor Juana la que habla. Bueno, después de esta breve introducción. Arte de cocina. Algún día dominaré la ciencia del azúcar. Medio kilo en la pequeña cazuela. Un par de cucharadas soperas de agua fresca. Un rato largo al fuego, dejando que encienda sus pasiones y hagan el amor a solas. Fundir el dulce jarabe con 7 yemas y 5 enteros. Mezclar sin prisa, con la calma de Sor Juana, anotando cada detalle en su asombrada carta a Sor Filotea. ¿Qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que un huevo se fríe en la manteca y en el almíbar se despedaza. Sumergir el molde en un baño María, dejando hervir el agua a suave galope. Comprobar la firmeza, dejar enfriar. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? El cielo en un molde circular, endulzando nuestra existencia en este valle de lágrimas. Golosa, relamo la comisura de tus labios mientras pienso en el sabio Aristóteles y su incompleta visión del mundo.
Bueno, si alguien se anima a cocinarlo. Pues, la traducción de tocino de cielo es súper interesante, ¿no? ¿Cómo traduciríamos tocino de cielo? Es un dulce típico de España, ¿no? Heaven's bacon, bacon of heavens. Yo siempre digo Heaven's Plan. Digo que es un flan, porque lo de Heaven's Bacon me chirría mucho. Yo digo Heaven's Plan. Y ya con eso la gente se anima. Muy bien. Bueno, pues el último poema del libro que quería leer es El tiempo de la orquídea. Es un poema que escribí un 8 de marzo, que como sabéis es el Día Internacional de la Mujer, y es un poema que tiene que ver con tantísimas mujeres poetas que vinieron antes de mí y que, bueno, fueron en gran parte ignoradas, olvidadas. Entonces, bueno, es una reivindicación de la voz femenina. Me he levantado pensando en Silvia Plath. Ando estos días leyendo un libro de esos de autoayuda que te enseñan técnicas para no preocuparte, para no obsesionarte, para ser feliz y aprender a vivir con la incógnita abismal que es el mañana. Parece ser que sufro, en términos técnicos, de intolerancia a la incertidumbre, es decir, de miedo al futuro. Y me pregunto si tiene algo que ver con Silvia, con Alfonsina, con Alejandra, con Virginia y su habitación desordenada, con Violeta, con Anne y sus tristezas. Estrellas cegadas por su propia luz, estallando a solas en la oscuridad. Supernovas silenciadas, engullidas por el agujero negro de la indiferencia. Hilando página tras página, su monólogo salvaje, escribiendo desde el dolor y la rabia, con la maldita inspiración golpeándoles sin tregua. Que la escritura os salve y os redima, que el futuro sea un libro de versos inacabado, páginas o mariposas aleteando, estanterías con nombres de mujer escritos en letras doradas, resplandeciendo sobre el lomo ocre de los libros. Que se nombre nuestro día a día y que sepan todos, sí, que lo sepan, que el tiempo de la orquídea ha llegado. Gracias. Fantástico. Muy bien, lo estamos pasando fenomenal. Muchísimas gracias. Habíamos pensado dinamizar un poco la actividad teniendo una pequeña pausa ahora en la que yo pudiera preguntarte cosas, pero bueno, lo que quería decirle a todos los que están, a todos los participantes en nuestra actividad, que pueden escribir preguntas para Maripaz en el chat, ¿vale? Podéis escribirlas en español o en inglés. Y bueno, yo creo que es importante que aquellos que te vayan a traducir, bueno, te conozcan un poco más también personalmente. Por cierto, hablando de mujeres, la mayoría de las participantes son mujeres. No sé si habréis visto la lista, pero creo que hay una mayoría aplastante de mujeres en esta actividad. Y bueno, Maripaz, evidentemente la selección es muy adecuada, me ha gustado muchísimo, lo estamos pasando muy bien. Y a mí hay cosas que me llaman la atención y quizá espero que sean de interés para la audiencia. El tema de la cocina, por ejemplo. ¿Tú crees que el placer que se experimenta o que tú experimentas cocinando es mayor, menor, parecido al que experimentas investigando estos recetarios? Son cosas diferentes, ¿no? Una es hacer, otra es pensar, elucubrar. ¿Qué te gusta más, cocinar o investigar recetarios? Pues son cosas distintas. Yo no he dicho que cocine bien, Antonio, he dicho que leo muchos recetarios, que es diferente. Lo intento. Pero en realidad yo me acerco a la cocina desde un lado de los libros, ¿no? Y me interesa la información cultural, sociológica, histórica, todo lo que hay detrás de los libros de cocina. El cocinar en sí me gusta también, lo intento, pero voy más por el lado humano, es decir, los libros de cocina han estado siempre ahí, a lo largo de la historia, ¿no? Pero son libros que han estado muy a menudo pues, ignorados y considerados como un manual de instrucciones. Entonces, lo que yo propugno, ¿verdad? Lo que yo digo es que un libro de cocina es mucho más que un libro de cocina. Que a través de este tipo de textos podemos aprender mucho sobre la persona que lo escribe, quién, cómo, por qué, su momento histórico, todo esto, ¿no?
Entonces me interesa lo que nos pueden decir como textos. Cocinar me encanta, me relaja mucho, es muy divertido, a veces sale mejor que otras veces, pero bueno. Pero el placer de encontrar un recetario poco conocido, poco usado, y de encontrar a veces los guiños que la autora, mujeres, o el autor, ¿no?, en muchas ocasiones también, de ese recetario incluye en su texto, eso es magnífico, ¿no?, es maravilloso. Así que sí, cuando estaba haciendo la investigación para mi libro sobre los recetarios españoles, pues encontré, por ejemplo, bastantes recetarios escritos durante la Guerra Civil Española. Y son muy interesantes porque muchos de ellos lo que tienen son recetas para cómo alimentar a tu familia cuando no tienes casi nada, ¿no? Entonces son manuales de supervivencia que nos hablan de un momento histórico muy, muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que a mí me encantan, ¿no? Sí, muy bien. Me ha llamado muchísimo también la atención el contraste ese entre la certeza existencial del agua, ¿no?, y nuestro carácter perecedero, ¿no?, como seres humanos. El poeta, en el poema de la Commótica, ¿no?, que bueno, pues en realidad uno de los temas ahí es el del paso del tiempo. Y bueno, ¿tú crees que llegará algún momento en que nosotros como seres humanos podamos tener un concepto bastante más positivo de lo que es el paso del tiempo? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, la idea de madurez, ¿no? Celebramos la pervivencia del agua, pero el ser humano parece que se extingue, ¿no? ¿Hay algo ahí de contradicción entre dos conceptos de tiempo aplicados a dos realidades diferentes? Bueno, es que la existencia, la vida del ser humano, si la comparas con la vida, digamos, en las medidas de tiempo, hablando geológico, ¿no?, pues somos muy insignificantes, porque el agua estaba ahí antes de nosotros y estará cuando ya no estemos, ¿no? Y lo mismo con, en fin, con las montañas o el paisaje, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos una criatura muy pasajera, aunque no nos guste pensarlo, ¿no? Y sobre todo a nivel individual. Es decir, uno puede tratar de pervivir, ¿no?, a través de ¿qué?, de tener hijos o de escribir libros o de pintar cuadros, etcétera, etcétera. Pero supongo que, no sé, creo que debería, lo mejor que un ser humano puede hacer es aceptar su finitud. ¿No? Eso también le da todo un valor, ¿no? Es decir, somos, sí, es finita, pero bueno, también le da un valor a todo lo que vivimos. Sí, sí. Y bueno, una de las cosas que quería preguntarte antes de dar paso a los siguientes poemas es que, bueno, como he dicho antes, entre nuestro público hay mucha gente joven, estudiantes que quieren participar en proyectos de traducción. Y bueno, como educadora, que eres, seguro que tiene algo que decirle a esta gente que empieza ahora a mostrar estas inclinaciones por la traducción, por la poesía. ¿Hay algo que tú hayas aprendido de tu experiencia que pienses que pueda ayudarle a ellos y a ellas, las que están empezando ahora en la poesía, en la traducción? ¿Algún consejo que pudieras darles? Bueno, yo también en la Universidad de Cincinnati también doy algunas clases de escritura creativa, ¿no? Entonces mis estudiantes, pues ellos escriben sus poemas, bueno, todos en la clase los trabajamos juntos, digamos. Recomendaciones, yo siempre digo leer mucho, porque hay gente a la que le gusta la idea, quieren publicar, pero no quieren leer. Entonces, lo importante es leer mucho, ¿no?, antes de ponerse a escribir. Leer mucho, corregir mucho, escribir mucho. La poesía a mí me encanta porque es un deporte muy barato y muy asequible y uno no necesita ningún equipamiento, no hace falta raquetas ni hace falta nada, ¿no? Es un deporte barato, asequible y muy saludable, que se puede hacer perfectamente en cualquier sitio. Entonces, si te gusta la poesía, lee, escribe, la palabra es tuya. No hay reglas tampoco, ¿no? Es decir, uno sí puede estudiar métrica y entender cómo funcionan los resortes del oficio, digamos, o no, del arte, a fin de cuentas es un proceso artesanal. Entonces uno puede y debe aprender a distinguir una metáfora, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero también está bien saltarse las normas, ¿no?, y escribir de manera que como uno quiera. Animo a todo el mundo a escribir, a leer, a compartir sus textos con otros. Yo escribo y corrijo muchísimo, entonces desde el principio, cuando empiezo a escribir un poema hasta que lo doy por terminado, hay muchas versiones, hay muchas vueltas,
corregir es parte del proceso. Pero como todo proceso artístico, ya sea la música, la pintura, cuando uno se mete a trabajar en un poema, hay un elemento ahí como de trance a veces, ¿no? Porque uno se absorbe realmente y puede pasar horas con un poema, con una pieza musical. Y eso es muy agradable, ¿no? Y bueno, en fin, creo que sí. lo más importante para mí es que no hay normas, ¿no? Sí, bueno, nos están llegando preguntas y una de ellas precisamente es sobre el proceso de escritura. Entonces, si quieres, cuando leamos esta segunda selección, podemos pasar a esas preguntas muy interesantes que están llegando, las estoy viendo aquí ahora mismo, y no os preocupéis que tendrán respuesta, espero que tengan respuesta. Yo me voy a callar ya para dar paso de nuevo a la poesía. Vale, también yo no sé si quieres que no lea todos los poemas que has seleccionado, para que yo dejar tiempo para las preguntas. Creo que de momento, creo que vamos bien. ¿Bien? Creo que vamos bien, sí. Si tú ves que se nos acaba el tiempo, me lo dices, Sí. y damos paso a las preguntas. Sí. La Sí, entonces, no sé si veis la pantalla, la selección de poemas que vienen a continuación son de los poemarios. Se ve perfectamente, Antonio. Muy bien, gracias, Pedro. Son de los poemarios Invernadero, Correspondencia Atrasada y Geografía Enemiga, los dones perversos. Y bueno, yo tengo también algunas preguntas sobre estos poemas, pero supongo que Maripaz irá diciendo cosas que a lo mejor ya hacen que mis preguntas sean irrelevantes. Pero bueno, vamos adelante. El primero elegía Timothy Thomas, ¿no? Sí. Bueno, la elegía Timothy Thomas es un poema a que tengo especial cariño. Es un poema que ya tiene unos años, lo escribí en el 2001, me parece, pero es un poema que que todavía sigue estando muy vigente. En este año lo que sucedió fue que en la ciudad de Cincinnati un muchacho negro que estaba desarmado, que no había hecho nada, lo persiguió la policía, lo dieron en alto, él salió corriendo y al final la policía le disparó y lo mató, sin más. Eso dio lugar a una serie de disturbios bastante serios en Cincinnati, que la gente protestaba la brutalidad policial. Y yo escribí este poema pues como una forma de elegía, de recordatorio. Me parece tremendo y muy triste que todavía estamos así, ¿no? Es decir, han pasado los años, pero las cosas no han cambiado. Entonces, bueno, mi pequeño homenaje a Timothy Thomas. Me duele tu herida, me duele el color de la piel que me define. Sé de un punto final en el pecho y un torbellino. Sé de tu nombre en las noticias, tu último instante vivido, respirando aceleradamente el miedo en la penumbra de un callejón. Miro a mi alrededor y veo indiferencia colgada del teléfono. Veo violetas y jacintos, narcisos amarillos, floreciendo como cada mes de abril. La naturaleza también niega tu tragedia. Quiero que se detenga la primavera para llorarte, que te lloren los cerezos, los gorriones, los temblorosos insectos, la hierba olorosa de la mañana, que se cubran de lágrimas las hojas de las plantas, que no germine una semilla, que no florezca un árbol ni cante un pájaro, mientras acuna el viento a tu madre dolorida, que palidezcan las amapolas ante el silencio púrpura de tu boca. Deteneos y denunciad conmigo. Denunciad arces, robles y magnolios florecidos, la muerte de Timothy Thomas, la muerte de todos los jóvenes negros, hijos repudiados por su madre, América, hijos de la historia, lazarillos sin un remedio, de un país ciego que cruelmente les enseña a robar sus uvas. Muerte nuestra de cada día, te has llevado la inocencia rizada de sus cabellos, la pregunta de sus manos abiertas, la imposible mentira de una vida futura. En cada callejón hay un joven negro esperando a la muerte con una sonrisa. Bueno. El siguiente poemita es un poemita muy breve, que además, ¿verdad? José Antonio ya leyó antes. Muchas veces cuando doy un recital suelo leer este poema en primer lugar. Es una manera como de aviso a caminantes, el que avisa no es traidor. Yo lo leo y la gente que lo absorba como quiera, ¿no? Es una mirada irónica, supongo, ¿no? A la idea de la percepción de la escritura hecha por mujeres, ¿no? Bueno, iba dedicado a Virginia Woolf, también el guiño es el título, La hermana de Shakespeare, por el libro de Virginia, ¿no? Dormir en brazos de Góngora,
coquetear con Garcilaso, timarse con Quevedo y perseguir a San Juan. De una mujer que escribe, ¿qué más se puede esperar? Genial. Pues el siguiente poemita sí que había seleccionado es también un poema de amor y supongo que también un poema sobre el paso del tiempo. Estoy empezando a pensar que son dos obsesiones bastante recurrentes, ¿no? Y el amor como intento de retenerlo quizá, ¿no? Y también por eso la cita de Cavafis. Intenta conservarlas, poeta, aunque pocas son las cosas que se pueden detener, ¿no? Esta idea de que el amor quizá es una manera de detener lo que es ineludible. Bueno, Fleming Jung. Tiene algo tu cuerpo de lugar turístico, por visitado y bello, plagado de rincones pintorescos que exploro despacio. Mira, ya es de día al borde de la habitación. La ciudad se despereza a golpe de semáforo y ruido. Ansiosa de producción, cada pieza se abraza a su engranaje. Y queremos seguir fingiendo que no sabemos, que no hemos oído a la luz tocando suave en la ventana, como pidiendo permiso, a la noche vestirse y marchar sin despedirse, al cansancio levantar su cabeza de la almohada. Solo recuerda que ignorar el tiempo no lo detiene, no acalla su canción de agujas, tic-tacs, zumbidos y gongs. Él siempre sucede. Mira que ya es de día y no podemos hacer nada. Mira que ya es de día y que la vida allá afuera nos reclama. Bueno, y si vamos bien de tiempo, Antonio, leo el último poema, ¿tú crees? Vamos muy bien de tiempo, Maripaz. Y este es el último poema que, bueno, a mí me gustaría que mis estudiantes, aparte de los poemas que ellos elijan traducir, que este se tradujera también. Y bueno, no sé si quieres decir algo sobre Cincinnati. Yo estoy investigando un poco a partir de que iba a venir aquí al Instituto Cervantes, estoy investigando un poco sobre la ciudad de Cincinnati y me parece fascinante, ¿no? Que una ciudad tan bella, tan monumental y que a la misma vez tiene tantos problemas sociales, económicos, de segregación, que bueno, no es algo exclusivo ni de Cincinnati ni de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, me ha conmovido este poema y espero que a los estudiantes también les guste. No sé si... Bueno, sí, realmente Cincinnati es una ciudad muy interesante, es una ciudad efectivamente llena de contradicciones, muy representativa, yo diría, de los Estados Unidos, donde la cuestión racial no está resuelta y está muy lejos de estar resuelta. Todos los días en las noticias oímos pues, del último juicio, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, es una ciudad con una gran belleza histórica, llena de gente maravillosa, pero también es una ciudad con grandes problemas en cuanto a la abundancia de armas de fuego, en cuanto a la violencia y sí, esa tensión racial que es muy evidente. Yo digo solía porque me mudé a otro sitio, pero cuando escribí este poema, solía coger el autobús para ir a la universidad, el autobús de la universidad a mi casa, y cogía siempre el autobús número 17. Y el autobús, el transporte público en los Estados Unidos no es igual que el transporte público en España, en el que todo el mundo, digamos, uno encuentra en el autobús a todas las capas de la sociedad, es decir, no hay un segmento de población que toma el autobús, que coge el autobús y otros no, pero aquí sí, es bastante evidente que la gente que viaja en autobús es gente que no tiene dinero para tener un coche, suele ser gente, pues sí, gente de color o gente, en fin, bastante... pues pobre, ¿no? Y estudiantes y, bueno, alguna que otra loca española como yo que se coger el autobús. Entonces, bueno, este poema nació de mi experiencia de coger el autobús y de otras experiencias que como española he vivido en los Estados Unidos. Así que, bueno, de todo ese batiburrillo nació este 17. El autobús número 17 me lleva de la universidad al centro. La ciudad, una cualquiera del norte rico, se mueve trabajosamente, sepultada bajo la nieve y acostumbrada a la barbarie de los termómetros. Aún tiritando, entrego las monedas a cambio del privilegio del calor humano y el vaho en los cristales.
Pago agradecida por haber sido salvada de mi naufragio a la deriva en un mar helado. No soy negra, no soy negra. Decenas de ojos me mordisquean como peces ávidos disputándose el alimento. Me siento en silencio. Pienso en García Lorca y en el rey de Harlem. Pienso en la negritud y en la belleza. Pienso en las arrugas alrededor de sus bocas, en el oasis de las palmas de sus manos y los rizos indomables de su cabello. Ellos no lo saben, pero hay algo telúrico en la manera en que se hablan y se rozan, en el instinto de supervivencia que se hace música y familia numerosa, cubriendo de amor y de violencia las paredes agrietadas de los barrios más pobres. Anoto mentalmente, los negros son lo más espiritual de América. En la oficina de inmigración, al rellenar formularios, quieren saber el color de mis ojos, también el de mi pelo. Por último, me ofrecen varias casillas para que indique sin más rodeos cuál es mi raza. ¿Blanca? Sería difícil resumirles la historia de España y explicarles que no soy blanca ni negra, que estoy hecha de sangres y de pueblos distintos, que mi nariz es judía, mis rasgos tal vez árabes y mi apellido Moreno, posiblemente castellano. Se me ocurre que no les interesa y además no encaja en las casillas. Resignada, me declaro parte de la raza victoriosa, pero pienso con envidia en los negros y la hermandad profunda que les define y les protege, porque al menos ellos saben del orgullo de ser distinto y no poder ni querer ocultarlo. Gracias. Bueno, y con esto concluyo mi lectura y vamos a ver qué quieres saber. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos preguntas. Simplemente decir que, bueno, este poema a mí me gustaría que se tradujera y que la siguiente edición de la Crátera de Artemis, al menos en la contribución de la Universidad de Leeds, porque también hay otras universidades participantes, contendrá poemas tuyos, Maripaz, y también de Amparo Arróspide, que estuvo con nosotros hace unos meses y cuyos poemas también hemos traducido y bueno, un saludo desde aquí, creo que está entre la audiencia. Hola, Amparo. Y bueno, vamos a ver entonces las preguntas de los participantes, de las participantes, y voy a empezar desde el principio, ¿vale? En first come, first serve, ¿vale? Dice, hola María, es un placer y me gustan mucho sus poemas. ¿Cuál es la razón por qué se enamoró usted de México? Pues hace muchos años yo fui a México cuando era estudiante. Yo hice mi doctorado en Ohio State y cuando era estudiante fui un semestre o algo así, fue un trimestre más bien dicho, a Cuernavaca. Y cuando llegué a México me acuerdo que era Navidad y yo echaba mucho de menos España y estaba en México y recuerdo que estaba en mi habitación, en la casa con la familia con la que estaba y oí a alguien que pasaba por la calle cantando villancicos. Y eran los mismos villancicos con los que yo había crecido cuando era pequeña. Sí. Entonces, el hecho de estar tan lejos, pero sentirme de pronto tan conectada, aquello se me grabó para siempre, ¿no? Me enamoré de México en aquel momento y nunca me he desenamorado, ¿no? Luego la historia de México es tan increíble, ¿no? O sea, las culturas precolombinas, toda la herencia tan maravillosa que tienen. Y luego eso unido con la herencia española también, ¿no? La manera en la que hablan el español tan bonito, utilizan palabras como platicar, y, no sé, hay tantísimas cosas maravillosas en México y la comida, por supuesto, es maravillosa, que es increíble. Así que, bueno, podría pasarme una hora entera diciéndote por qué me gusta México, pero bueno, es un país al que viajo bastante antes de la pandemia, más que ahora, ¿verdad? Tengo allí amigos, es un país que adoro. Y Juana Inés de la Cruz, que es mexicana. Sí, muchísimos poetas mexicanos excelentes y poetas españoles que fueron muy bien recibidos allí cuando tuvieron que exiliarse, ¿no? Ahí está Luis Cernuda, en fin, muchos poetas españoles fueron acogidos por México cuando España era pues, el desastre que era, ¿no? Entonces, por muchas razones. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí hay alguien, Julia, que nos pregunta, gracias por leer los poemas. ¿Puedes contarnos algo más sobre tu proceso de escritura?
Pues, a ver, el proceso de escritura varía bastante, ¿no? Normalmente puede ser una experiencia, puede ser una lectura, puede ser una imagen que de pronto te inspira un primer verso, ¿no? Una idea. Y pues suelo anotar ese primer verso. A veces el impulso sale de un tirón y escribo un poema de un tirón. A veces me ha pasado así, es el caso de la elegía Timothy Thomas. Pero los poemas los suelo meditar bastante. Yo decía antes que me gusta mucho pasear y caminar. Y eso es algo que hago cuando estoy caminando o paseando. Muchas veces voy hilando el poema en la cabeza, ¿no? Hasta que me siento a escribirlo. Y después corrijo mucho en el momento y después guardo el poema y lo vuelvo a leer al cabo de varias semanas, cuando ya se me ha olvidado, para leerlo, digamos, con ojos frescos y sigo corrigiendo. Y más o menos así, ¿no? Sí, más o menos. Es un poco como funciona la cosa. He leído algo sobre tu proceso de escritura en una entrevista que hiciste hace algún tiempo en el que reflexionaba un poco sobre el teclado y el papel con el bolígrafo. ¿Sigues prefiriendo escribir con papel y con bolígrafo, hablando del proceso? Pues depende del momento. Claro, escribir ¿verdad? Con el ordenador es mucho más rápido y uno puede hacer cambios en el momento, pero escribir a mano te proporciona, es otra energía, es otro ritmo, ¿no? En el que puedes ir pensando, meditando, es algo más físico. Entonces, bueno, alterno. Cuando tomo notas así de inspiración, las tomo a mano y después cuando quiero elaborar, pues creo que también por pereza, pues escribo con el ordenador, ¿no? Muy bien, tenemos varias preguntas más. A ver, hola María, me encanta tu escritura. ¿Cuál dirías o cuál diría que ha tenido la mayor influencia sobre sus poemas? ¿Hay algún escritor que te haya influido? Muchos, pero yo pienso que si soy poeta es por culpa de Luis Cernuda, al que mencionaba antes. Cuando yo era adolescente, cuando estaba en el instituto, leer a Luis Cernuda fue para mí una revelación increíble. Fue un poeta que me enamoró desde el principio y hasta el día de hoy sigo siendo una gran admiradora de la poesía de Luis Cernuda. Después, por supuesto, he leído muchos más, ¿no? Y lees muchos más y de cada poeta aprendes algo. Últimamente me siento muchísimo más atraída que la poesía escrita por mujeres, porque siento que conecto mucho más en muchas cosas, ¿no? Entonces, y estoy descubriendo voces maravillosas. Entonces, sí, bueno, eso no acaba nunca, ¿no? De toda lectura aprendes algo, pero si tuviera que mencionar a un culpable, diría Luis Cernuda. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta que a mí personalmente me encanta, de alguien que se llama Madeleine. Sus poemas llevan mucha emoción y significados personales, pero ¿qué importancia tiene para usted la accesibilidad del significado para el lector? O sea, ¿debe el lector tener que esforzarse para resolver el problema? Sí, no, yo no creo una visión elitista de la poesía. A mis estudiantes, que los pobres tienen mucho miedo de la poesía, yo siempre para romper un poco el hielo les digo, vamos a ver, la poesía es como el queso. Hay muchos quesos, a lo mejor hay uno que te gusta y otro que no. Sigue probando hasta que encuentres uno que te gusta, ¿no? Es decir, es algo simple, no hay una respuesta correcta de qué significa un poema. Eso es lo que yo siempre les digo. Lee el poema y deja que te haga sentir algo. ¿Qué te hace sentir? ¿Te hace sentir alegre, triste? ¿Te hace evocar algo que te ha pasado a ti personalmente? ¿Hay una conexión personal? Entonces, yo no creo en el mensaje unívoco del poema. A lo mejor yo escribí un poema con una idea mía, pero yo soy muy consciente de que para mis lectores ese poema puede significar algo muy diferente. Entonces, sí, no soy dogmática en ese sentido. Quiero que los lectores puedan leer el poema. No creo una visión elitista. Cuando pongo referencias referencias, digamos, culturalistas, ¿no? Referencias a otros escritores, bueno, son referencias que pongo porque a mí me divierte, porque me gusta. Pero creo que si un lector o una lectora no conoce esa referencia, yo quiero que pueda disfrutar del poema igualmente, ¿no? Eso es lo que yo recibo. Entonces, sí. Muy bien. Me encanta la respuesta también. Muchas gracias. Y vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta de Katie. Buenas tardes a todos. Es un placer oír sus poemas, María. He notado que algunos de sus poemas
tienen sentido personal para usted. Cuando escribe sus poemas, ¿piensa que es una manera de compartir parte de su vida con sus lectores? La verdad es que yo creo que escribo para mí. Escribo para mí, no necesariamente pienso en los lectores porque quién sabe si alguien me va a leer. Y más cuando empezaba a escribir, realmente no me conocía nadie, ¿eh? Bueno, mi familia, que es muy, muy bien intencionada y me leen, y mis amigos, pero creo que escribo para mí. No intento agradar a los lectores o a un jurado de un premio. Yo realmente escribo para mí. Sí, esa creo que es la respuesta más directa y más breve, sí. Muy bien. Y ahora tengo una pregunta de una amiga mía. Hola, Angélica. Angélica nos pregunta, buenas tardes, buenas noches para todos. Me gustaría preguntarle a María si alguna vez escribe en inglés y si lo hace, ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo le parece? Cuando uno lleva mucho tiempo viviendo en un país con otra lengua no nativa, a menudo la gente se pregunta si una persona sueña en su lengua materna o en el nuevo idioma adoptado. Me pregunto si María siente inspiración, si escribe en inglés o si solo se siente preparada o capaz de expresarse plenamente en español, en castellano. Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante y es algo con lo que creo que lidio a diario, ¿no? Yo trabajo en inglés y tengo que escribir muchas cosas en inglés para mi trabajo y bueno, soy capaz de expresarme en ambas lenguas, pero cuando se trata de escribir poesía, sobre todo poesía, el español es mi lengua madre, es mi espacio, es como un pez dentro del agua, ¿no? Cuando escribo en inglés, cuando he intentado escribir poesía en inglés, creo que solo escribo clichés. Me salen cosas como muy, muy poco originales, muy poco interesantes y prefiero el español, sinceramente. Además, son lenguas muy diferentes, ¿no? El español es una lengua muy vocálica, con una musicalidad muy marcada, el inglés es mucho más consonántico, ¿no? Entonces, se juegan con cosas muy diferentes. He traducido algunas veces algunos de mis poemas y bueno, es divertido, me gusta hacerlo, pero a la hora de crear, creo que la manera con la que yo juego con las palabras, la manera con la que busco el ritmo, todas esas cosas, el ritmo, la rima, los sonidos, me siento mucho más cómoda en el español y lo disfruto mucho más, la verdad. Y entonces le dejo lo de traducir al inglés a los que son traductores profesionales, a los que os dedicáis a eso y sabéis traducir, porque creo que podéis hacer un trabajo mucho mejor que el mío, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, hay más preguntas, pero bueno, vamos a ver una más por aquí y ya empezamos un poco, como se dice en inglés, a wrap up the event. Bueno, muchas gracias. El tema de México ha despertado bastante interés. La verdad es que yo me acuerdo de un hermano de mi abuelo al que mataron en la guerra civil y a punto de escaparse y no pudo el pobre, pero su esposa se escapó a México. Y una de esas cosas que luego al cabo de los años te enteras, ¿no? De que es posible que tenga una tía en México que se escapó del asesinato político, ¿no? Y físico. En fin, el interés por México está aquí, ¿no? Alguien que me pregunta por las diferencias, el contraste más importante entre México y España cuando estaba en México. Pues el contraste, claro, México tiene la herencia colonial y tú llegas a lugares coloniales, llegas a Cuernavaca, llegas a Guanajuato y ves la herencia colonial, ¿no? Pues los españoles llegaron allí, quitaron lo que había y pusieron una catedral, una iglesia, una plaza, todo, digamos que reprodujeron el modelo español. Pero México tiene una cultura previa y eso está ahí. Entonces esa cultura previa, ¿no? La cultura azteca, todo lo que estaba ahí antes, eso no se ha borrado, porque no se puede borrar. Entonces eso para mí es lo más fascinante y lo más bonito, que eso está ahí, eso ha sobrevivido, las lenguas precolombinas siguen sobreviviendo, las culturas siguen sobreviviendo, la gastronomía, que como sabéis, bueno, es lo que me encanta, ¿no? Pues la mezcla gastronómica de la cocina novohispana, ¿no? Que mezclaba los ingredientes europeos que se empiezan a traer con los ingredientes americanos, todo eso resulta una cocina fabulosa, ¿no?
Entonces, bueno, a mí todo eso me parece increíble. Pero sí, México tiene una personalidad propia y aunque los españoles quisieran crear una nueva España, así como llama la Nueva España, bueno, ahí había una cultura especial y eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno. Y la dignidad, el calor de la gente de allí, eso no tiene precio. Genial, genial. Oye, que me está gustando mucho esto porque además de conocer tu obra, tenemos la posibilidad de hablar contigo así de forma más distendida y creo que eso es muy importante, ¿no? La cordialidad esta mediterránea me encanta. Y bueno, hay una pregunta por aquí que no está en el chat, sino que es de nuestro otro paisano, semipaisano, José Antonio, que quiere preguntar algo. José Antonio, adelante. Sí, yo, bueno, estoy aquí embelesado con tu poesía, Maripaz. La verdad que encuentro que, bueno, si no me he fijado mal, hasta ahora todos los poemas han sido en verso libre, ¿verdad? No has utilizado métrica y tal. Veo una libertad ahí que me encanta, porque los poetas que dotan a su poesía del verso libre son valientes para mí, para mi modo de ver, de dotar de libertad, ¿no? A ese discurso, a ese verso. Y cuando has hablado antes de tu interés por la gastronomía y has dicho que leías muchos recetarios y te interesaba mucho la vertiente, a lo mejor no siempre gastronómica, lo que se podía deducir del texto como tal, que recogía un poco pues guiños culturales de la época o costumbres. Me parece que tu poesía hace lo mismo, a lo mejor de manera inconsciente, ¿verdad? Cuando te has referido a todos esos casos de violencia racial, esos poemas estremecedores, me parece que también recoge un poco el testimonial de tu época, de tu serie estar ahora en el mundo. Creo que es un rasgo característico de tu poesía. Sí, gracias. Sí, yo sí creo que el poeta o la poeta tiene que ser testigo de su tiempo. Creo que la poesía pues, tiene una capacidad para poner en palabras lo que muchas personas sienten, ¿no? Entonces yo a veces siento una responsabilidad. No toda mi poesía es social, digamos, pero sí a menudo. Y sí, los poetas, digamos, sociales o comprometidos son poetas que a mí me encantan especialmente, ¿no? Una Ángela Figuera me parece una poeta con una gran fuerza, ¿no? A mí también. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Langston Hughes, a mí un poeta que me encanta y también tiene poemas también muy importantes, ¿no? Comprometidos, que hablan de la situación racial, no sé. Yo creo que la poesía puede cumplir muchas funciones, pero una de ellas es llamar a las cosas por su nombre. Y a veces hay que hacerlo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y por cierto, muy gastronómico, el símil de la poesía es como un queso, ¿eh? Sí, la obsesión esa que tengo ahí. Sí, me encanta. Había alguien que dijo hace no mucho que si la literatura era se podía comparar con bebidas alcohólicas, que la poesía era whisky sin hielo, ¿no? Ahí tenéis otra metáfora. Pedro, nuestro querido director del Instituto Cervantes de Leeds y Manchester, Pedro Eusebio, bueno, tiene la palabra. Solamente coincido con todos, ¿no? Estamos realmente, Maripaz, entusiasmados porque está siendo una presentación por la belleza de la poesía y también por cómo transmites, ¿no? A la hora de explicar los poemas, ¿no? Fantástico realmente. Y bueno, yo tengo ahí una coincidencia contigo y es el impacto de Luis Cernuda en tu obra. Yo no soy escritor, yo me he dedicado siempre a la gestión, al derecho y ahora a la gestión cultural, pero no soy escritor. Pero sí que Luis Cernuda es uno de los autores de cabecera que me marcó y que hace que el interés que uno tiene por la poesía pues es un autor eterno, ¿no? Y sí que me han recordado, ¿no?, los poemas que tienes ahí sobre el amor y, ¿no?, a la realidad del deseo y la verdad es que es solamente ese comentario. Y una curiosidad, ¿has leído a Luis Cernuda en inglés? No lo he leído en inglés, no sé ni siquiera. ¿Y sabes si está traducido? Sí, debe estar traducido, ¿no? Sí, porque Luis Cernuda además estuvo por aquí, estuvo en Glasgow, que tampoco le entusiasmó, pero él estuvo en un corto periodo de su andanza por muchos países, estuvo en Glasgow, ¿no? Y la verdad es que no sé, si supongo que debe estar traducido, ¿no?
Sí, sí que está traducido, pero yo no lo he leído en inglés, la verdad. Imagino que será difícil traducir a Cernuda, la verdad es que no he leído sus traducciones. También fue profesor algún tiempo en Estados Unidos, tampoco le gustó. Era una persona a la que no le gustaba casi nada. Es una persona un poco difícil, según cuentan sus contemporáneos, ¿no? Y se refugiaba mucho en la poesía, ¿no? Y sí, esta dicotomía de la realidad y el deseo, y cómo la realidad nunca llega a estar a la talla del deseo, ¿no? Es decir, tú deseas y evocas estas imágenes, pero la realidad siempre nos decepciona, y esa es la verdad, ¿no? Pero sí, Cernuda, sí, Cernuda creo que sale bastante a menudo en mis poemas, aunque yo no me dé cuenta. Sí, me ha evocado, y luego cuando lo has comentado, ¿no? Que has sido uno de los autores que más te ha influenciado. Sí, es una suerte, ¿no? Tener buenos profesores de literatura. De todos es muy importante tener buenos profesores, pero tener buenos profesores de literatura es fundamental. Entonces, bueno, pues Antonio no le he tenido de profesor, pero seguro que es un profesor excelente de literatura, porque la pasión que pone, pues eso se transmite como todo, ¿no? Eso es algo que difícilmente se puede ocultar o se puede fingir. Así que, de verdad que muchísimas gracias, Maripaz, me está encantando. Gracias a vosotros, estoy feliz. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han hecho preguntas. Gracias, de verdad. Bueno, pues creo que en fin, que ha salido todo muy bien, que estamos contentísimos con lo que hemos aprendido hoy y con haberte tenido así tan cerca. Y muchísimas gracias, Maripaz. Un abrazo muy fuerte desde Inglaterra. Aquí tienes tu casa. Ya sabes que Leeds es un sitio precioso, ya ves aquí detrás. Sí, sí. y otra cosa, quería recordarle a todos los que nos están escuchando, además de agradecerle a nuestros estudiantes especialmente que estén ahí, es que la semana que viene tenemos otra actividad poética con jazz. Tenemos un pianista de jazz, Pablo Mazueco, que desde Almería pues va a facilitar un recital con 4 poetas almerienses, también mediterráneos. Tendríamos que tener el tema mediterráneo aquí. Sí, entonces creo que Ernesto, nuestro gestor cultural del Instituto Cervantes, ha puesto en el chat el enlace para el próximo evento y nos gustaría veros a todos de nuevo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Maripaz, muchísimas gracias, José Antonio, y por supuesto, muchísimas gracias, Pedro. Pedro Eusebio, director del Instituto Cervantes de Leeds y Manchester, por su apoyo con estos eventos y su apoyo también a la crátera de Artemis. Y bueno, creo que, en fin, se merecen un aplauso. No sé si la gente quiere abrir el micrófono y aplaudir, en fin, pero en fin, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, José Antonio, por supuesto, Maripaz, pero quiero aprovechar el recordatorio y decir que yo a Maripaz la conocí todavía solamente por Zoom presentando este libro que tengo aquí, sí. A Culinary Journey of Madrid. Todos los que tengáis interés en la gastronomía y especialmente en la cultura de tapas de Madrid, de verdad que es un libro que además no tenéis que comprar, sino que no podéis o lo queréis conocer primero, lo tenemos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Leeds y de la Universidad en la biblioteca del Cervantes de Manchester a vuestra disposición, y además, bueno, pues está en inglés también, con lo cual, bueno, pues también facilita algunas cosas. Así que muy recomendable el libro sobre la gastronomía de Madrid, además de toda la poesía de Maripaz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Adiós.